3 días. Faltaban exactamente 3 días para la primera comunión de su hijo, cuando Rodrigo Santana Velázquez llegó a casa antes de lo normal. El motor de la combi venía caliente. Había terminado su última vuelta por Periférico a las 11:15 de la noche. Normalmente se quedaba a chismear con los otros choferes en la base. Fumaba un cigarro, se tomaba un atole si había y llegaba casi a medianoche. Pero esa noche no, esa noche algo le jalaba para casa. Uno de esos presentimientos que no tienen nombre, que el cuerpo siente antes de que la cabeza entienda. Cuando empujó la puerta del departamento, la sala estaba a oscuras y desde el pasillo escuchó algo. No fue hasta el sábado siguiente, cuando el padre Gildardo Serrano Torres llegó a la parroquia para preparar la ceremonia, que alguien notó que algo andaba muy mal. Pero el padre Gildardo no iba a llegar a esa ceremonia. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre lo que encontró la policía dentro del coche del pastor, 3 días después del crimen, que el agente ministerial a cargo del caso describiría como lo más perturbador de toda su carrera. Iztapalapa en octubre huele a humedad y a fritanga. Es la alcaldía más grande de la Ciudad de México. Más de 2 millones de personas viviendo en colonias que se apilan una encima de otra como cajas de cartón, cada una con su mercado, su iglesia, su pandilla de esquina y sus secretos. La colonia Lomas de San Lorenzo queda en la parte sur, donde el asfalto ya se va levantando de los bordes y los postes de luz llevan años inclinados hacia la calle, como si quisieran escuchar las conversaciones de abajo. Ahí en la calle Retama, entre una miscelánea con rejas oxidadas y una vulcanizadora sin letrero, estaba el edificio de departamentos donde Rodrigo Santana vivía con su familia desde hacía 6 años. Segundo piso, departamento B. Una puerta de metal pintada de verde oscuro que ya estaba perdiendo el color. Rodrigo Santana Velázquez tenía 42 años. Era chofer de combi desde los 23. La ruta 171, que corre de Santa Marta a Catitla hasta el Metro Constitución de 1917, era su mundo. La conocía como la palma de su mano. Cada bache, cada tope mal puesto, cada señora que siempre sube en la misma esquina con sus bolsas del mercado y nunca lleva sueldo. Chaparro, de espalda ancha por tantos años, agarrando el volante, con las manos siempre un poco sucias de grasa, aunque se las lavara 3 veces. Llevaba 21 años casado con Adriana Montes Castillo, 40 años, cajera en una tienda de materiales de construcción sobre Calzada Ermita Iztapalapa, menuda, de pelo negro recortado a los hombros, con los pies siempre un poco hinchados de estar parada 8 horas. Los vecinos del edificio la recordaban como amable, siempre saludaba, siempre preguntaba por los hijos de los demás, siempre tenía algo que ofrecer. Un pan, un vaso de agua, una sonrisa. Tenían 3 hijos. El mayor, Rodrigo Jr., ya tenía 18 y trabajaba en una taquería del centro. La del medio, Fernanda, 15 años y en la prepa. Y el más chico, Kevin Santana Montes, 8 años, que el sábado siguiente iba a hacer su primera comunión en la parroquia de San Lorenzo Mártir, a 3 cuadras de la casa. Kevin llevaba meses preparándose. Las clases de catecismo eran los miércoles. El traje ya lo tenían comprado desde julio. Pantalón blanco, camisa blanca, corbatita azul marino. Adriana lo había mandado a hacer con una costurera de confianza, una señora que vivía 2 calles arriba. El padre que iba a oficiar la ceremonia era el padre Gildardo. El padre Gildardo Serrano Torres tenía 54 años, pero no era sacerdote de la Iglesia Católica. Era pastor de la Iglesia del Evangelio Pleno Jesucristo Redentor, una iglesia cristiana que funcionaba en un local adaptado sobre la calle Lomas del Pedregal, a 4 cuadras de la parroquia. Local pequeño, de bloc sin pintar, con sillas de plástico y un escenario de madera donde el pastor predicaba los jueves y los domingos. Unos 80 fieles en los días de más asistencia. El padre Gildardo, así le llamaban, aunque técnicamente no tenía ese título, era un hombre alto, de 54 años bien llevados, con voz de locutor y una manera de hablar que hacía que la gente se quedara quieta escuchando. Bigote oscuro empezando a encanecer, manos grandes. Siempre de saco, aunque fuera miércoles y aunque hiciera calor. Llegó a la colonia hacía 3 años, enviado por la Iglesia Central para abrir ese local. Era foráneo, venía de Puebla.
Vivía solo en un cuarto que la iglesia le rentaba a media cuadra del local, sin familia cercana en la ciudad, y Adriana era una de sus feligresas más dedicadas. Rodrigo no era religioso, nunca lo había sido. Él dejaba que Adriana llevara a los hijos a lo que quisiera, que bautizara, que catequizara, que rezara si eso la hacía feliz. Él era de los que creen que Dios, si existe, entiende que un hombre con doble turno no tiene tiempo para misas. Adriana se había incorporado a la iglesia del Evangelio Pleno hacía año y medio. Empezó yendo los domingos. Después los jueves también. Después empezó a quedarse a ayudar. Organizaba las sillas. Preparaba los refrescos para las reuniones. Ayudaba con el grupo de niños. Rodrigo no le puso objeción. Si acaso notó que llegaba más tarde los jueves, pero no preguntó. Él mismo llegaba tarde varios días a la semana. La vida de turno doble no da para horarios exactos. Los vecinos del edificio empezaron a notar algo antes que Rodrigo. Doña Esperanza Fuentes, que vivía en el departamento de enfrente el A, y que tenía el sueño ligero de quien ya no trabaja y no tiene nada mejor que hacer que escuchar los pasos del pasillo, le diría después a los ministeriales que había visto al pastor subir al segundo piso en más de una ocasión. Lo vi como 3 veces, declaró. Subía de tarde, cuando ya oscurecía, y bajaba como 2 horas después. Doña Esperanza no le dijo nada a nadie en ese momento. No era su asunto. O eso se convenció. El primer signo que Rodrigo recordaría después, ya interrogado, ya con todo destrozado, fue el celular. Adriana siempre había sido de las que dejaban el teléfono sobre la mesa. Sin contraseña, sin drama. Rodrigo podía agarrarlo para buscar algo y ella ni pestañeaba. Pero en algún punto del verano anterior, sin que Rodrigo lo notara de golpe sino poco a poco, eso cambió. El celular empezó a irse con Adriana a donde fuera. Al baño, a la cocina, a la cama debajo de la almohada. La pantalla empezó a quedar boca abajo sobre las superficies. Rodrigo lo notó y no lo procesó. Esas cosas entran por los ojos y el cerebro las guarda en algún cajón y las deja ahí sin abrirlas, porque abrir ese cajón da miedo. Lo que sí le llamó la atención ya en septiembre fue cuando llegó un martes de madrugada, cansado y con hambre, y encontró a Adriana dormida con el celular en la mano, la pantalla encendida. Un nombre en el historial de llamadas que él alcanzó a ver antes de que se apagara. Gildardo. Una llamada de 47 minutos. A las 11:30 de la noche. Rodrigo se quedó parado en la oscuridad del cuarto un momento largo. Después fue a calentar sus frijoles y no dijo nada. Hay una cosa que la gente no entiende de la traición cuando no la ha vivido. No es que duele, claro que duele. Lo que no entienden es la velocidad a la que cambia todo lo que creías saber. Cada recuerdo se convierte en pregunta. Cada momento que pensabas que había sido bueno se convierte en duda. ¿Cuándo empezó? ¿Cuántas veces? Mientras yo estaba en la ruta. Mientras yo traía dinero a esta casa. Rodrigo no le preguntó nada a Adriana ese martes. Ni el miércoles. Ni el jueves. Pero el jueves siguiente, cuando Adriana dijo que se iba a la reunión de la iglesia y que llegaba en 2 horas, Rodrigo esperó 40 minutos. Le dio la combi a su ayudante para que terminara la ruta. Y fue caminando al local de la iglesia del Evangelio Pleno. Llegó a las 8:30. La reunión había terminado. El local estaba cerrado. Ese fue el momento en que el cajón se abrió. No con un portazo, con un clic suave, casi silencioso, como cuando una llave entra perfectamente en la cerradura que le corresponde. Rodrigo se quedó parado en la banqueta enfrente del local cerrado, con las luces de la calle parpadeando arriba de él. Y supo. No lo pensó en palabras todavía. Lo sintió primero en el pecho, como una presión que empuja desde adentro hacia afuera. Después en el estómago. Después en las manos, que se le pusieron frías aunque la noche estaba templada. Caminó de regreso a la casa despacio. Adriana llegó 1 hora después. Olía a jabón. ¿Cómo estuvo la reunión?, le preguntó Rodrigo. Bien, dijo ella. Muy bonita. Y fue a la cocina a calentar agua para el té. Rodrigo la miró desde la sala y no dijo nada. Pero algo en él ya no era lo mismo. Los días que siguieron fueron de una quietud extraña. Rodrigo seguía saliendo en su ruta.
Seguía manejando las 12, 13, 14 horas. Seguía llegando a casa con la ropa oliendo a diésel y el cuello agarrotado. Seguía cenando lo que hubiera, seguía durmiendo del lado derecho de la cama, seguía viendo las noticias con el volumen bajo para no despertar a Kevin. Pero por dentro, algo se había instalado que no se iba. Son los pensamientos que se repiten, los que uno no elige tener, pero que llegan solos, a cualquier hora, en medio de la ruta mientras el tráfico de periférico no avanza. A las 3 de la mañana, cuando el cuerpo pide dormir y el cerebro no obedece. ¿Cuánto tiempo? ¿En dónde? ¿Aquí? ¿En esta casa? ¿En mi cama? ¿Mi hijo en el cuarto de junto? El problema con ese tipo de pensamiento es que no se queda en abstracto. Se vuelve imagen. Se vuelve detalle. Rodrigo manejaba la ruta 171, mirando el tráfico de periférico, sin verlo de verdad. Y de repente tenía en la mente una escena que no quería tener. La cama del matrimonio, la almohada que él usaba cada noche, el olor del cuarto que conocía de memoria. Y ese hombre ahí, con su saco, con sus manos grandes, con esa voz de predicador. Se le revolvía el estómago. Frenaba en la parada, abría las puertas. Los pasajeros subían y bajaban. El ayudante cobraba los pasajes. Y Rodrigo seguía ahí con la espalda recta y las manos en el volante, completamente en otro lugar. Una tarde del lunes, una señora mayor le preguntó si se sentía bien. Lo veo pálido, joven. Estoy bien, señora. ¿Seguro? Porque parece que vio algo que no le gustó. Rodrigo la miró por el espejo retrovisor. Estoy bien, repitió. La señora se bajó en su parada moviendo la cabeza. Por las noches era peor. Rodrigo llegaba a casa, cenaba algo y se tendía en la cama. Adriana dormía a su lado y él miraba el techo de su propio cuarto, el mismo techo que había mirado miles de noches, ahora le parecía el techo de otro lugar, como si hubiera entrado al cuarto equivocado y no supiera cómo salir sin hacer escándalo. Calculaba, hacía cálculos que no quería hacer. Desde marzo, había dicho ella, 7 meses. ¿Cuántos lunes había trabajado turno doble en 7 meses? ¿Cuántos martes? ¿Cuántas veces había llegado y Adriana ya dormía, o hacía como que dormía, o se volteaba hacia la pared y decía que estaba cansada? Y él había dicho, está bien, yo también estoy cansado. Los pensamientos se enroscaban así, sin orden, uno jalando al otro, cada uno peor que el anterior. Y cada pensamiento terminaba en lo mismo. Ese hombre, el pastor, con su saco y su Biblia y sus manos de predicador puestas encima de todo lo que era de Rodrigo. Rodrigo empezó a tener insomnio. Se levantaba a caminar al baño. Se quedaba parado en la oscuridad de la sala mirando sin ver. Una vez encontró a Kevin despierto, sentado en su cama con un muñeco de avión en la mano. Papá, ¿por qué no duermes? Por el trabajo, mijo. Duérmete tú. Kevin lo miró un segundo con esa seriedad que tienen los niños cuando saben que el adulto les está mintiendo, pero no saben cómo decirlo. Después, se volvió a acostar. Rodrigo se fue al baño y se sentó en el borde de la tina hasta que escuchó la alarma del despertador de Adriana. Había otra cosa que lo carcomía, y esta era la que menos podía contarle a nadie. El sábado se acercaba, la primera comunión de Kevin. Y con ella, el momento en que ese hombre iba a estar parado frente a su familia, frente a su hijo de 8 años con el traje blanco, poniendo sus manos en la cabeza del niño y hablando de la gracia de Dios. Rodrigo no era religioso, ya quedó dicho, pero había algo en esa imagen. Ese hombre tocando a su hijo que le producía una náusea que no era solo asco. Era otra cosa. Era algo más viejo y más oscuro que cualquier palabra que conociera. Su ayudante de la ruta, un muchacho de 22 años que se llamaba Pato, le preguntó un miércoles en la base qué le pasaba. Nada. ¿Por qué? Porque lleva toda la semana que parece fantasma, patrón. ¿Problema en la casa? Rodrigo lo miró. Problemas no, Pato. Cosas. Cosas de esas que no se pueden hablar. De esas. Pato asintió, como quien entiende el código, y no preguntó más. Esa noche, Rodrigo llegó a casa a las 11:30. Adriana dormía. Kevin dormía. Todo estaba quieto. Rodrigo se sentó en la sala a oscuras y estuvo ahí, quieto, sin prender la tele, sin sacar el celular, solo sentado.
Pensó en su papá, que también había sido chofer, que también había aguantado durante años cosas que no debía aguantar y que al final se había ido de la casa sin decir nada, sin pleitos, simplemente se había ido. Rodrigo había tenido 12 años cuando eso pasó. Nunca lo entendió. Esa noche, sentado en la oscuridad de su sala, empezó a entenderlo. Fue doña Esperanza quien sin quererlo le confirmó todo. Un martes de la primera semana de octubre, Rodrigo llegó a casa en la mañana porque su combi había entrado a revisión mecánica y no tenía turno hasta la tarde. Subió la escalera despacio, cansado. Doña Esperanza estaba barriendo el pasillo con la puerta de su departamento abierta, como siempre. «Buenos días, joven Rodrigo». «Buenos días, doña. Ayer sí vino el señor ese de la iglesia». Rodrigo se detuvo. «¿Cuál señor?». Doña Esperanza lo miró con esa expresión de las señoras mayores que ya saben que metieron la pata, pero que tampoco van a fingir que no dijeron nada. «Ese, el señor alto, el que viene a veces». Subió como a las 6 de la tarde y bajó cerca de las 9. Rodrigo se quedó inmóvil en el pasillo. ¿Ayer? Ayer lunes, sí. El lunes, Rodrigo había salido a las 4 de la tarde y había llegado pasada la medianoche. Adriana le había dicho que se había quedado dormida temprano, que Kevin se había portado muy bien, que todo estaba bien. Doña Esperanza siguió barriendo sin decir nada más. Rodrigo entró a su departamento. Kevin estaba en la escuela, Adriana en el trabajo. Los cuartos estaban vacíos y ordenados. Se sentó en el sillón de la sala sin quitarse el chamarro. Y ahí se quedó, quieto, durante 40 minutos. Esa tarde no salió a su ruta. Le mandó un mensaje a su ayudante diciéndole que estaba enfermo. Se quedó en el departamento, en la oscuridad, esperando. Adriana llegó a las 6:30 con Kevin, que venía de la escuela. El niño entró corriendo hablando de algo del catecismo, de que ya faltaba poquito para la primera comunión, de que su amigo Toño también la iba a hacer y que ya tenían coordinados los trajes. «Papá, ¿tú vas a venir?» «Claro que voy, mijo. ¿Cómo no voy a ir? El padre Gildardo dice que es lo más importante del año». Rodrigo miró a Adriana. Adriana estaba guardando las cosas del niño en su mochila y no levantó la vista. «Qué bueno», dijo Rodrigo, despacio. Kevin fue a ver la tele. Adriana se metió a la cocina y Rodrigo se quedó sentado con esa frase dando vueltas en la cabeza. El padre Gildardo. Qué bueno que el padre Gildardo iba a estar ahí el sábado. ¡Qué bueno! Esa noche, después de que Kevin se durmió, Rodrigo le preguntó a Adriana, sin rodeos, sin gritos, con esa calma que da el miedo cuando ya dejó de ser miedo y se convirtió en otra cosa. ¿Qué hay entre tú y el pastor? Adriana se puso rígida de espaldas a él frente al fregadero. Un segundo, 2. ¿De qué estás hablando? Ya sabes de qué. Adriana se volteó, tenía los ojos secos, lo cual era lo peor. Rodrigo esperaba llanto, esperaba negación, esperaba algo que lo dejara dudar un momento más. Pero los ojos de Adriana estaban secos y tenían una expresión que él no le había visto antes. «Es complicado», dijo ella. Rodrigo sintió que el suelo se movía 1 centímetro. «¿Cuánto tiempo?». Ella no contestó de inmediato. «¿Cuánto tiempo, Adriana?». «Desde marzo. 7 meses». Rodrigo se quedó parado en la cocina con esa cifra entre los dientes. 7 meses. Mientras él manejaba 14 horas al día. Mientras él guardaba para el traje de comunión del niño. Mientras Kevin aprendía el catecismo con el hombre que se estaba cogiendo a su mamá en este departamento. «¿Aquí?», preguntó, y su voz sonó a algo que nunca había escuchado de sí mismo. Adriana bajó la mirada. «No siempre». Rodrigo salió de la cocina. No golpeó nada. No gritó. Agarró su chamarro de la silla, sus llaves, y bajó las escaleras. Se subió a la combi estacionada abajo y se quedó sentado en el asiento del chofer, en la oscuridad, con las manos sobre el volante sin arrancar el motor. Eran las 11 de la noche. Afuera, la calle Retama estaba quieta. Un perro ladró a lo lejos. Un camión de basura tardío pasó haciendo escándalo. Rodrigo prendió el motor y se fue a dar vuelta. Manejó durante horas, la ruta 171 de memoria, aunque no había pasajeros, aunque los semáforos de madrugada en Iztapalapa parpadean en amarillo y nadie para.
Solo él, y el camión y el asfalto, y esos pensamientos que no se callaban. 7 meses. Mientras él pagaba la renta y las colegiaturas y el traje blanco del niño para el sábado. Mientras Adriana le ponía su plato en la mesa con una sonrisa. Mientras ese hombre predicaba la palabra de Dios los domingos y subía a este departamento los lunes. No durmió. A las 6 de la mañana estacionó la combi abajo del edificio. Adriana ya se había ido al trabajo. Kevin estaba desayunando con Fernanda. Rodrigo entró, se bañó, comió algo que no supo a nada y salió a su ruta. Lo hizo igual el miércoles, y el jueves, y el viernes. Por afuera, igual que siempre. Por adentro, otra cosa. Hubo un momento el jueves en la noche en que Adriana intentó hablar con él. Kevin ya dormía. Fernanda había ido a casa de una amiga. Rodrigo estaba sentado en la sala viendo la tele sin verla. Adriana se sentó en el sillón de junto y dijo: «Rodrigo, ¿podemos hablar?» «Sí, me gustaría explicarte». «No hay nada que explicar». «Sí hay». Rodrigo la miró. Ella tenía los ojos brillantes ahora, como si hubiera estado llorando antes, en privado. «¿Sabes lo que más me duele?», dijo Rodrigo despacio. «Que fue aquí. Que fue en la casa donde duerme mi hijo». Adriana bajó la vista. «Lo sé. Y que fue ese hombre, que va a estar el sábado enfrente de mí con su saco y su Biblia, y va a poner la mano en la cabeza de mi hijo y va a hablar de Dios». Adriana no dijo nada. Rodrigo apagó la tele. Se fue a la cama. El viernes en la mañana, 3 días antes de que Kevin hiciera su primera comunión, Rodrigo fue al cuarto de la herramienta. Era un cuarto pequeño que quedaba al fondo del departamento, entre el baño y la recámara chica. Ahí guardaba cosas de la combi: aceite, llantas de refacción, herramienta, y también una caja de metal donde guardaba lo que no quería que los niños tocaran. Rodrigo abrió la caja. Adentro había papeles del vehículo, unos billetes doblados que guardaba para emergencias, una foto de su graduación de chofer que ya tenía las esquinas dobladas, y una navaja de trabajo, de las de hoja larga para cortar lona. La tomó, la miró un momento, la volvió a guardar, cerró la caja, salió al pasillo, se lavó las manos en el baño aunque no había tocado nada que las ensuciara, y fue a la cocina a tomarse un vaso de agua. Esa noche del viernes, Adriana le dijo que iba a salir un momento. «¿A dónde?», preguntó Rodrigo. «A la iglesia. Hay que terminar de organizar lo de mañana». Lo de mañana, la primera comunión de Kevin. Rodrigo la miró. «¿A qué hora regresas?» «En 1 hora, 1:30». Rodrigo asintió. Adriana agarró su bolsa y bajó las escaleras. Rodrigo esperó 5 minutos. Después fue al cuarto de la herramienta. Abrió la caja, tomó la navaja, se la guardó en el chamarro y bajó las escaleras detrás de ella. La iglesia del Evangelio Pleno quedaba a 4 cuadras. Rodrigo las caminó despacio, con las manos en los bolsillos. La noche de octubre estaba fresca. El aire olía a humo de leña de alguna casa de por ahí. Las calles de Lomas de San Lorenzo, a esa hora, casi 9 de la noche, tienen esa quietud de colonia que ya cerró sus negocios, pero todavía no se durmió del todo. Uno que otro changarro con la reja a medias. Un grupo de chavos en la esquina. Nadie lo vio raro. Era un hombre caminando. Cuando llegó al local de la iglesia, había luz adentro. La puerta de metal estaba entreabierta. Rodrigo se paró afuera un segundo. Adentro escuchó la voz de Adriana y la voz del pastor. Hablaban bajo, en el tono de las personas que están solas y no esperan que nadie llegue. Rodrigo empujó la puerta. Lo que vio lo va a perseguir por el resto de su vida. No porque fuera espectacular, porque fue exactamente lo que imaginó. Y hay algo en eso, en que la realidad confirme hasta el último detalle de lo que uno temía, que es peor que la sorpresa. Adriana estaba sentada en el escenario de madera, al fondo del local. El pastor estaba parado junto a ella, inclinado, con una mano en su hombro. Cuando crujió la puerta, los dos levantaron la vista al mismo tiempo. Un segundo de silencio completo. El pastor se irguió. Adriana se puso de pie. «Rodrigo», dijo ella, y en ese nombre había todo. El susto, la culpa y también algo que sonaba a alivio.
como si una parte de ella hubiera querido que llegara este momento. Rodrigo no dijo nada. Entró. El local olía a velas y a polvo y a ese olor particular de los lugares donde la gente se junta a creer en algo. Las sillas de plástico estaban apiladas contra la pared. Una Biblia abierta sobre el podio de madera. El pastor dio un paso hacia él. «Hermano, cálmate. Podemos hablar». Rodrigo lo miró. Era más alto que él. Bien plantado. La voz grave, tranquila, la misma voz que usaba para predicar. Una voz entrenada para dar calma a los demás. «Hermano», repitió el pastor, «esto no tiene que terminar mal». Rodrigo metió la mano en el chamarro. Lo que ocurrió en ese local en los siguientes minutos fue reconstruido después por los investigadores a partir de 3 fuentes: las heridas, la posición de los cuerpos y el testimonio de Rodrigo mismo durante el interrogatorio. El pastor fue primero. Rodrigo se fue encima de él antes de que el hombre pudiera terminar la frase. La navaja de hoja larga entró por el costado derecho debajo del brazo. El pastor retrocedió, empujó a Rodrigo, lo tiró contra las sillas de plástico que cayeron con escándalo. Rodrigo se levantó. El pastor intentó llegar a la puerta, pero el cuerpo ya no le obedeció. Cayó junto al podio de madera, de rodillas primero, después de lado. Adriana gritó, un grito que la gente de la calle escucharía después, al dar sus declaraciones, aunque en el momento ninguno supo qué era. Rodrigo se volteó hacia ella. Adriana tenía las manos levantadas, los ojos abiertos, respirando con ese jadeo corto y rápido del terror. «Rodrigo, por favor, cállate. Por favor, Rodrigo, piensa en Kevin». Fue lo peor que pudo decir. Rodrigo avanzó. Adriana cayó contra la pared del fondo, junto a una imagen de Cristo que quedó torcida. Las sillas de plástico crujieron debajo de ellos. Rodrigo la tomó del cuello con la mano izquierda y la navaja entró 2 veces por el costado. Adriana resbaló hasta el suelo. El local quedó en silencio. Rodrigo se quedó parado, con la navaja en la mano, respirando. El sonido de su propia respiración era lo único que escuchaba. Sus manos temblaban. El suelo de cemento del local tenía una mancha oscura que crecía despacio. Las velas seguían encendidas. La Biblia seguía abierta sobre el podio. Rodrigo salió del local. Cerró la puerta de metal detrás de él. Caminó 3 cuadras sin correr, con las manos en los bolsillos. Pasó junto a 2 personas que no lo miraron. Dobló en la calle Xochiquetzal, que corre paralela a Retama, y entró a un estacionamiento sin vigilante, donde guardaba la combi algunas noches cuando la base estaba llena. Se subió, arrancó, manejó, no tenía destino. Solo manejaba como siempre, como llevaba 20 años haciéndolo cuando el mundo se ponía demasiado pesado para cargar parado. Fue en ese trayecto, según confesaría él mismo días después, cuando pensó en Kevin, el traje blanco, el sábado, la corbatita azul marino que Adriana había elegido con tanta ilusión. Rodrigo detuvo la combi en la orilla de un bulevar sin nombre y se quedó con la frente apoyada en el volante. Ahí se quedó durante un tiempo largo, hasta que lo interrumpió la vibración del celular. Era Fernanda, su hija. «Papá, ¿dónde estás? Aquí hay policías. Dicen que algo le pasó a mi mamá». Quien llamó al 911 fue un muchacho de 17 años que venía caminando por la calle y escuchó el grito de Adriana desde afuera del local. No entró en ese momento. Siguió caminando nervioso, diciéndose que era cualquier cosa. Una pelea de novios, un programa de tele a todo volumen. Pero 3 casas después se detuvo y marcó el número. Dijo que había escuchado gritos en el local de la iglesia de la calle Lomas del Pedregal, que no sabía qué pasaba. La patrulla llegó 9 minutos después. Los 2 policías que entraron al local lo encontraron tal como lo dejó Rodrigo. Las sillas volcadas, las velas encendidas y los 2 cuerpos. El pastor junto al podio, Adriana contra la pared del fondo, con la imagen de Cristo torcida sobre ella. El pastor ya había muerto. Adriana murió camino al hospital 20 minutos después. Los paramédicos dijeron que sus últimas palabras, si fueron palabras, no se entendieron. La llamada de Fernanda le llegó a Rodrigo a las 10:23 de la noche. Condujo de regreso a la colonia. No intentó escapar.
No fue a casa de ningún familiar. No tomó la autopista ni se escondió en ningún lado. Llegó a la calle Retama, estacionó la combi donde siempre la estacionaba y subió al departamento. Fernanda estaba en la sala con Kevin. El niño estaba en pijama, con cara de dormido, sin entender del todo qué pasaba. Había 2 policías en la puerta. Rodrigo entró. Uno de los policías lo miró. El chamarro de Rodrigo tenía manchas que en la luz de la sala se veían oscuras. «Usted es el señor Rodrigo Santana». «Sí». «Necesitamos que nos acompañe». Rodrigo se agachó frente a Kevin. El niño lo miró con esos ojos suyos que veían demasiado. «Papá, ¿a dónde vas?» Rodrigo tardó un segundo en contestar. «Voy a arreglar unas cosas, mijo. ¿Vienes el sábado?» Rodrigo le puso una mano en la cabeza. No dijo nada. Se levantó y salió con los policías. Lo llevaron a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Alcaldía Iztapalapa. La sala de interrogatorio donde lo pusieron era lo que siempre son esas salas. Pequeña, de paredes beige que en algún momento fueron blancas. Un foco de luz directa sobre la mesa de metal. Rodrigo llegó a las 11 de la noche. El agente ministerial a cargo del caso, el inspector Ernesto Domínguez Lara, llegó 40 minutos después. Domínguez Lara tenía 51 años, 19 en la fiscalía, y la costumbre de quienes llevan mucho tiempo en ese trabajo, de no decir nada durante los primeros minutos de un interrogatorio. Solo se sentó, puso una carpeta sobre la mesa y miró a Rodrigo. Rodrigo tenía las manos juntas sobre la mesa. Seguía con el chamarro puesto. Rodrigo Santana Velázquez. «Sí, quiere que hablemos». Rodrigo lo miró. «Ya saben lo que pasó. Cuénteme de todas formas». Rodrigo habló durante 2 horas y cuarto. Contó todo. Desde el celular. Desde la llamada de 47 minutos que vio a las 11:30 de la noche. Desde el local cerrado. Desde lo que le dijo doña Esperanza en el pasillo. Desde la conversación en la cocina donde Adriana dijo. Desde marzo. Domínguez Lara escuchaba y tomaba notas con un bolígrafo, sin interrumpir, con esa habilidad de los interrogadores experimentados de hacerse casi invisibles, para que el sospechoso llene el silencio. La única vez que interrumpió fue para preguntar. Cuando entró al local, ¿qué fue lo primero que pensó? Rodrigo lo miró, que era exactamente como me lo había imaginado. Domínguez Lara escribió algo, y cuando salió, Rodrigo tardó un momento. Pensé en el traje de mi hijo, el que compramos para el sábado. Y en eso pensó, solo en eso, solo en eso. El inspector bajó la vista a sus notas. Después la subió. Una pregunta más. En el coche del pastor. ¿Sabe qué encontramos ahí? Rodrigo frunció el ceño levemente. No. Domínguez Lara lo miró un momento sin decir nada. Después cerró la carpeta. El coche del pastor era un Tsuru blanco, modelo 2009, estacionado a media cuadra de la iglesia. Los agentes lo revisaron como parte del protocolo de la escena del crimen. Abrieron la guantera, revisaron el asiento trasero, sacaron el tapete. Debajo del asiento del conductor, metida en una bolsa de plástico, encontraron una libreta de pasta azul. Era un diario, 27 páginas escritas a mano, con letra pequeña y apretada. El inspector Domínguez Lara lo describió en el informe oficial como el elemento más perturbador de todo el caso. En ese diario, el pastor Gildardo Serrano Torres había anotado con fechas y detalles precisos su relación con Adriana durante los últimos 7 meses. Pero no solo con Adriana. Había otros nombres. 2 mujeres más de la congregación, un patrón que los investigadores reconocieron de inmediato, y una entrada fechada 4 días antes de su muerte, que decía: «Ella me dijo que le pidió el divorcio, que esta semana lo hace». Adriana nunca le había dicho eso a Rodrigo, o tal vez lo habría dicho ese fin de semana. Eso es algo que nadie pudo responder. Rodrigo Santana Velázquez fue imputado por homicidio calificado de 2 personas, que es cuando el crimen fue planeado y no ocurrió por accidente ni en un arranque de segundos. El Ministerio Público argumentó premeditación, la navaja, los días de espera, el seguimiento. La defensa intentó emoción violenta, que un hombre que descubre la infidelidad de su esposa en ese momento, en ese lugar, en esas circunstancias,
no puede ser juzgado igual que quien planea un crimen en frío. El juez rechazó el argumento. En la audiencia intermedia, Rodrigo escuchó los cargos parado, sin moverse. Fernanda estaba en la sala de espera afuera con Kevin. Los dos habían ido. Rodrigo lo sabía. La sentencia fue de 32 años. Rodrigo tiene 42. Cuando salga, si cumple la condena completa, tendrá 74. Rodrigo Jr., el hijo mayor, tomó la custodia de Kevin y Fernanda, dejó la taquería donde trabajaba y consiguió un trabajo de bodeguero que le pagaba un poco más. La primera comunión de Kevin no se celebró ese sábado. Se celebró 4 meses después, en la parroquia de San Lorenzo Mártir. El traje blanco con la corbatita azul marino seguía guardado en la bolsa de la costurera. Kevin lo usó. Fue a la ceremonia con Rodrigo Jr. y con Fernanda. Una tía vino desde Puebla. Hubo tamales después, en el departamento de la calle Retama, que Rodrigo Jr. ya había decidido conservar porque era lo único estable que les quedaba. La vecina de enfrente, doña Esperanza, bajó a felicitar al niño. Kevin la saludó y le dio un pedazo de pastel. Después fue a sentarse solo en la silla que siempre había sido la de su papá. La iglesia del Evangelio Pleno Jesucristo Redentor cerró sus puertas 3 semanas después de los hechos. La congregación se dispersó. Algunos se fueron a otras iglesias del barrio. Algunos no volvieron a ninguna. El local de blog sin pintar sobre la calle Lomas del Pedregal está rentado ahora por una papelería. Las sillas de plástico ya no están. La imagen de Cristo tampoco. El bulevar por donde Rodrigo manejó esa noche con la frente apoyada en el volante sigue siendo el mismo, sin nombre propio, lleno de baches con camiones que pasan a cualquier hora. Los choferes que trabajan esa zona dicen que hay una combi blanca que a veces ven estacionada en la orilla, en las madrugadas, con las luces apagadas, pero cuando se acercan no hay nadie adentro. En la Fiscalía de Iztapalapa, el expediente lleva el número de registro FIPP 2024-7741. Fecha de sentencia: 14 de marzo de 2025. Condena: 32 años de prisión. Estado del proceso: firme.